El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. La próxima semana, mi esposa y yo vamos a celebrar 13 años de matrimonio. Es un día muy especial para nosotros y siempre salimos a cenar o a celebrar de alguna forma. Pero les voy a dar 3 ejemplos de cosas que yo podría hacer cuando estamos nosotros sentados, quizás en una mesa, sentado para comer. Yo podría decirle algunas cosas a mi esposa. Por ejemplo, 3 ejemplos. Toma, mi amor, este regalo te compré porque te amo. ¿Está bien? ¿Qué tal si le digo esto? Toma, mi amor, este regalo te compré porque te amo. ¿Está bien eso? ¿Qué tal esto? Toma, mi amor, esto te compré porque te amo. ¿Eso está bien? ¿Pero por qué? Si he dicho la misma cosa 3 veces. Es la misma cosa, ¿no? Ah, con cariño, ok. ¿Qué problema hay entre el primero y segundo? ¿Qué cosa estoy cambiando? Digo las mismas palabras. ¿Qué está cambiando? El tono. ¿Qué más? Mi postura, mi actitud, mi cara. Estoy diciendo las mismas cosas, pero significan 3 cosas totalmente distintas. Pues a pesar de usar las mismas cosas, las mismas palabras, estoy diciendo cosas distintas. Y en la Biblia pasa cosas así también. Algunos dicen que 90% de nuestra comunicación es comunicado sin palabras. ¿Ya? 90% de lo que comunicamos nosotros no se trata tanto de las palabras, pero de la postura, del tono de voz, de nuestro lenguaje corporal. Se dice que 55% de la comunicación es lenguaje corporal y 38% es el tono de la voz. Y solamente 7% de la comunicación son las palabras actuales que usamos. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque aunque este estudio o esta idea no es 100% correcto en todos los contextos, podemos rescatar una enseñanza muy importante. Que Dios nos ha creado de una forma muy maravillosa. Dios nos ha creado muy complejos para que podamos nosotros conocernos y entendernos de muchas formas. Nosotros no vemos las cosas en 2 dimensiones, los vemos en 3, a veces 4 más dimensiones. Vemos en colores, vemos tonos, vemos posturas, actitudes y contextos. Y esto no es cierto solamente en nuestras comunicaciones interpersonales, pero también cuando estudiamos la Biblia y también cuando queremos conocer más de quién es Dios. ¿Cómo es que conocemos acerca de Dios? ¿Cómo es que conocemos quién es Dios? Obviamente por medio de la palabra. Hay secciones que nos indican claramente, como en las epístolas y en los salmos, quién es Dios, ¿no? Hay porciones de la Biblia que dicen que Dios es fuerte. Hay otras porciones que dicen que Dios es bueno, que Dios es justo. Estos son palabras que describen a Dios, pero a veces nosotros no sentimos una conexión con esas palabras. Por ejemplo, en el Salmo 145 dice: excelso es nuestro Señor, grande en poder, su entendimiento es infinito. Estas palabras nos dicen mucho, pero en sí las palabras solas no nos provocan una emoción o una conexión con Dios. Pero similar a lo que mencioné hace poco, cuando entendemos de que Dios, quién es Dios en el contexto de lo que Él hace, con su poder y su sabiduría, etcétera, llegamos a apreciarlo mucho más y comprender quién es Dios. Si yo te digo que Dios es amor, quizás eso te suena bonito, pero no tienes un contexto, no ves el tono, no ves quizás la postura de Dios en cuanto a esto, ¿no? Amor es una idea abstracta, pero Dios nos pone en la historia, en las Escrituras,
amor con sus hechos. Vemos el amor con el tono, con la postura. Escuchen lo que dice el Salmo 147, antes que dice estas palabras que acaba de mencionar. El Señor edifica a Jerusalén, congrega a los dispersos de Israel. Puedes imaginar a Dios buscando a todos los hijos que están dispersados por todo el mundo. Sana a los quebrantados de corazón. Dios encuentra a los que están quebrantados de corazón y Dios los sana. Venda sus heridas. ¿Puedes imaginar al Dios Santísimo vendando nuestras heridas? Él cuenta el número de las estrellas y todas ellas les pone nombre. Dios ha puesto nombre sobre cada una de las estrellas. Para nosotros quizás no es algo importante, pero vemos un poco más del carácter de Dios. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. El Señor sostiene al afligido y humilla a los impíos hasta la tierra. Entonces ya no sabemos solamente que Dios es poderoso. Ya no solamente sabemos que Dios en su entendimiento es infinito, ahora sabemos qué hace con ese poder. Ahora sabemos qué hace con esa sabiduría. Sabemos que Él sana las heridas. Sabemos que Él anima al corazón quebrantado y sostiene al afligido con ese poder. Ya están viendo cómo estamos viendo más allá de solamente palabras de amor. Estamos viendo el contexto, estamos viendo más dimensiones de quién es Dios. Al ver a Dios actuando en la historia es así. Entendemos no solamente su poder, pero entendemos su corazón y sus propósitos. Sabemos que Dios se preocupa por nosotros. Sabemos que Dios tiene en cuenta tu nombre, tiene en cuenta tu situación, tiene en cuenta tus problemas. Y sabemos que Dios es poderoso para ayudarte. Dios es amor y Él venda tus heridas. Una de las cosas que vemos en esta historia es más acerca de quién es Dios. Quizás no nos explica precisamente, todos los que escuchan la lectura de Génesis 41, Dios es así. No dice eso. Pero nos pinta con la historia de José cómo es Dios. Nos pinta con detalles que quizás a la superficie nos parecen, raros o que no tienen sentido, pero cuando vemos más adentro, vemos de que Dios realmente es un Dios poderoso, un Dios de amor. Y una de las cosas que vamos a enfocarnos en este mensaje el día de hoy es, ¿quién es Dios? ¿En qué se está enfocando? ¿Quién nos está comunicando por medio de la historia de José? Y yo creo que lo que el Señor está comunicando en este pasaje es de que Él es omnipotente, que Él es todopoderoso, que Él tiene poder absoluto para proteger a su pueblo y la gloria de su nombre. Entonces vamos a ver eso en esta mañana. Claro que es posible perderse en la historia de José, porque en la historia de José realmente es muy largo, ¿no? La historia de José tiene muchos capítulos, se extiende. El narrador simplemente escribe bastante de José, pero lo que sabemos es de que Dios está inspirando al autor de este libro. Y sabemos que Dios no pierde tiempo, Él tiene un propósito por lo cual escribe todas las cosas. Entonces las palabras de esta historia son importantes. No hay que simplemente leerlos como un cuento de niños. Cada uno tiene su peso, cada palabra tiene su significado. Lo que Dios nos está haciendo ver es su lenguaje corporal. Por medio de esta historia estamos viendo más de, así es Dios. Mira cómo cuida de José, mira cómo le levanta, mira cómo le ayuda cuando está animado. Ya no es un Dios de amor, sabemos solamente en abstracto, ahora Dios es amor en los detalles y conocemos más de quién es Él por ese medio. Y cuando Dios actúa no es solamente por un momento, vemos que Dios está actuando en la vida de José para otras cosas también, para el plan de salvación de Israel y el plan del futuro, el plan para salvarnos a nosotros. Cuando nosotros estudiamos en el colegio, tuvimos quizás unos cursos acerca de la historia, ¿no? Y lo que nos enseña en esas clases de historia muchas veces es simplemente que esto pasó
Y por eso estamos donde estamos el día de hoy. Pero lo que no nos enseñan muchas veces en el colegio es de que Dios es el autor de la historia. Dios es soberano sobre la historia. La historia simplemente no pasa como muchos dicen que fue la creación del mundo, que simplemente hubo una explosión y sucedió esto. Así tampoco es la historia. Dios es soberano sobre la historia. Entonces cada vez que leemos la historia tenemos que verlo de forma completa, no como que mira qué cosas pasaron y bueno, no tiene sentido. No, Dios es autor y Él planifica todo lo que sucede en la historia con un propósito. La historia no es neutral, tiene su propósito, es una historia salvífica. Cada historia, cada acto, cada situación tiene su propósito en el plan de Dios. Cada historia nos cuenta más también de quién es Dios. Es importante aclarar de que cuando vemos historias como esta de José, no es que lo estudiamos a veces y vemos si hay paralelos. No, siempre hay paralelos en las Escrituras son historias que están apuntando a son una profecía, que están apuntando a algo venidero. Entonces no estamos ahí buscando detalles para ver si se conectan con Jesús. Siempre conectan a la historia de salvación del pueblo de Dios. La Biblia siempre apunta a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios establece su plan y redención en tiempo y en la historia. Entonces, cuando leemos historias como de José, no deberíamos estar sorprendidos cuando lo encontramos en una cisterna. No deberíamos estar sorprendidos cuando vemos de que luego es un esclavo yendo hacia Egipto. Debemos de saber que cada una de estas cosas tienen su propósito y Dios está trabajando en medio de esto. Debemos estar sacando nuestros cálculos. Deberíamos de estar dándonos cuenta de que Dios está haciendo algo grandioso para el pueblo de Israel. Está avanzando la historia de redención. Quizás en algún momento ustedes han escuchado que alguien te diga buena suerte, ¿no? O te digan, bueno, me tocó tal cosa en esta vida. O algunos hablan del karma o el destino que cada uno tiene en su vida. Pero estos conceptos son creaciones humanas para negar la existencia de Dios. Son creaciones que no son bíblicos, porque en realidad no existe la suerte, no existe karma, no existe estas supersticiones y el destino, por decir. Dios está en control de toda la historia en todas nuestras vidas. Las cosas no pasan por suerte, pasan todas las cosas en las manos de Dios. Pero estos conceptos son creaciones que tratan de negar la existencia de Dios como rey sobre su creación. Y en el Nuevo Testamento vemos de que esto es cierto, porque en el Nuevo Testamento siempre está refiriéndose hacia el Antiguo Testamento, siempre está tomando historias del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento y aplicándolo al Señor Jesucristo. Cuando Jesús había muerto en la cruz y resucitó, apareció a dos hombres que estaban caminando a camino de Emaús. Y ellos estaban muy tristes porque Jesús había muerto. Pero la respuesta de Jesús es clave para entender esto. Escucha lo que dice. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés», y Moisés es el autor de Génesis que estamos leyendo, «y por todos los profetas le explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras». No en algunas, pero en todas las Escrituras Cristo mostró cómo estas Escrituras apuntaban al Señor Jesús. Así que es importante que no solo nos acordamos de que Dios es rey sobre el pasado, presente y futuro, pero que Él es soberano sobre el pasado, presente y futuro. Y en esta historia Dios está mostrando su poder y su plan por medio de Potifar, por medio del carcelero, los funcionarios y finalmente el faraón. A pesar de que José era un hombre hebreo, un hombre despreciable en los ojos de los egipcios, vemos de que Dios trabaja en el corazón de estos gobernantes, cada uno de ellos, para que puedan levantarle a José a un cargo muy importante, a una posición muy poderosa.
Y José al final es levantado al lugar más exaltado en toda la tierra después del faraón. Vemos que Dios está trabajando con su poder para levantar a José y para salvar a su pueblo. Pero vemos aquí en esta historia algo de sueños también, ¿no? Ya no es la primera vez en Génesis que estamos leyendo de sueños. ¿Hay alguien entre nosotros que puede controlar los sueños de otras personas? ¿Hay alguien aquí que puede controlar sus propios sueños? No. Pero Dios en su infinito poder pone sueños dentro de la mente del copero y el panadero y del faraón y también de José. Y no es la primera vez que Dios habla a los reyes y a los importantes por medio de los sueños, ni es la última vez. Pero el narrador nos muestra que Dios le está revelando algo importante al faraón. El faraón no tiene a nadie que pueda interpretar el sueño, porque el sueño es de Dios y este sueño solo puede ser interpretado por Dios. Entonces el copero le dice al faraón: Faraón, perdóname, me había olvidado, pero hay un hombre hebreo que está en la cárcel y él puede interpretar tu sueño. Entonces llaman a traer a José, que estaba ahí por muchos años, y él viene y el faraón le dice: entiendo que tú puedes interpretar los sueños. Pero José claramente le responde en el verso 16: no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. ¿Se dan cuenta de lo que José está diciendo en ese momento? Espérate un momento, los sueños son de Dios, la interpretación es de Dios, yo no soy nadie. Dios recibe toda la gloria, Dios es el Todopoderoso. Y Dios muestra su poder al faraón en un sueño que nadie puede interpretar menos el siervo de Dios. Cuando el faraón nota que el Espíritu de Dios está con José, inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Porque en esos tiempos el faraón y los egipcios adoraban a otros dioses. Decía que había un dios del río Nilo, donde había fertilidad en toda la tierra. Pero acá vemos que hay un Dios que le está hablando directamente a Faraón, no los dioses pequeños del Faraón. Y aquí solamente hay uno que puede interpretarlo y es José. Entonces él reconoce inmediatamente que José es alguien distinto. José es alguien bendecido por Dios. Y exclama: puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. El faraón reconoce que Dios es el Dios verdadero. Reconoce que necesita a alguien que tiene contacto con ese Dios verdadero. Y inmediatamente le pone a José sobre toda la tierra, uno de los cargos más importantes del mundo. Aquí el faraón ya está reconociendo que Dios es el Dios del Creador y del mundo también. Los sueños y sus interpretaciones pertenecen a Él, no solo para mostrar al faraón su poder, pero también nos enseña que su poder mueve al faraón a tomar decisiones que avanzan el plan de Dios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado últimamente que en Hawái hay muchos terremotos y temblores? ¿Han visto quizás las noticias? Hay lava que está saliendo por debajo del piso. ¿Ya? Las casas se están quemando con lava y está destrozando carreteras. Y el primo de mi esposa está ahí y está viendo la lava acercándose más y más a su casa. Y dice que es un terror terrible porque estas cosas no pasan comúnmente. No es algo típico que lava esté saliendo del piso y que está destruyendo las cosas, ¿no? Entonces está causando un pánico terrible en Hawái. En Arequipa quizás no tenemos lava todos los días o en situaciones así, pero sí algo constante que tenemos es el clima, ¿no? Hay una temporada de lluvia y una temporada donde no hay lluvia. Y cuando llueve, cuando no debe, la gente se pone en un pánico. Cuando no hay suficiente lluvia, entonces no hay agua, nos volvemos en un pánico. Cuando es demasiado lluvia, los ríos sacan casas y destruyen mucho de la ciudad y hay un pánico.
¿Qué se puede hacer en situaciones así, de lava y de ríos y de cuando no hay lluvia? ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos pedirle al presidente de Perú que haga un cambio? ¿Podemos acudir a quién? A nadie en este mundo. Nadie, esa lava que no pueden detenerlo, está más de 1000 grados de caliente, ¿no? Nadie puede detenerlo con ninguna cosa. Y la respuesta que acaban de indicar es la correcta: no se puede hacer nada. No importa si eres el faraón más poderoso del mundo, no podrías tener forma de saber de que 7 años después de la abundancia iba a haber 7 años de hambre, que no podría detener ese hambre. Y aunque Egipto contaba con el río Nilo como recurso de aguas para sus campos y sus chacras, Dios amenaza la seguridad de ese Dios falso, de confiar en un río. Y Dios nuevamente hace algo que nadie puede hacer y manda abundancia en toda la tierra, en toda la creación por 7 años y luego hambre por 7 años. Dios está mostrando su poder sobre la naturaleza también. Está mostrando su poder en cuanto a la abundancia y el hambre. Aquí hemos visto que Dios es omnipotente sobre los sueños, los gobernantes, las interpretaciones, las decisiones del faraón y ahora también la naturaleza. El faraón y toda la casa del faraón sabía de que Dios era el Dios verdadero. El Dios de José era el que era el Dios de la creación y del universo. Y como toque final vemos de que Dios muestra una cosa más. Al inicio de los 7 años de hambre, José tiene 2 hijos. ¿Se dieron cuenta en la historia? Me parece muy raro, ¿no? Estamos hablando de Faraón y del hambre y los sueños, y luego dice, por si acaso José también tuvo 2 hijos. Qué raro, ¿no? Pero yo creo que esto está ahí intencionalmente para indicarnos algo muy importante. José no está preocupado por el hambre. José ya sabe que el hambre viene, 7 años de hambre. Y cualquier persona diría, si yo no tengo dinero y no tengo comida, no voy a traer un hijo dentro de este mundo, ¿no? Pero José tiene 2 hijos. Está confiando en el Señor y Dios le ha sostenido hasta ese momento. Y por eso le dice a sus 2 hijos, le llama Manasés y Efraín. Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. José no mira al pasado y dice, qué mala suerte, que estuve en la cárcel, estuve esclavizado y todo esto. No, él dice, Dios me ha hecho olvidar, Dios ha hecho todo esto para hacerme olvidar de mis problemas. Y luego Efraín, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. A pesar del hambre, a pesar de todas estas cosas, José reconoce que Dios está protegiendo y cuidando de él. Cada detalle es importante, hermanos. Estas son las maneras en que Dios se revela a toda la casa de Faraón y a todo el mundo, pero también a nosotros. Dios tiene un propósito en esta historia y Dios tiene el propósito de salvar al pueblo de Israel. Dios le pone a José en este lugar, en ese momento preciso para proveer por su pueblo y para cumplir con su pacto. Inmediatamente después de ser exaltado a esa posición, ¿qué es lo que José hace? Va inmediatamente a ver toda la tierra de Egipto y empieza a almacenar la comida. Establece almacenes grandes en cada ciudad y ahí ponen la comida, una quinta parte de la comida. Y esos almacenes no solamente servirían para Egipto, pero para salvar al pueblo de Dios, que vamos a ver más adelante. Otra vez, hermanos, en Génesis 41 estamos viendo que Dios nos muestra que Él está desarrollando en la historia su plan de redención, su plan para proteger a Israel y para protegerte a ti y a mí. Nadie podrá detener al plan de Dios. Él es todopoderoso. Cuando Dios promete que Él va a estar con su pueblo y prosperarlos, ciertamente sabemos que Él lo va a hacer. Fue cierto en aquel tiempo y es cierto el día de hoy. El mismo Dios que hizo un pacto con Israel es el Dios que hizo un pacto con nosotros, en su cuerpo y en su sangre, que vamos a ver el día de hoy en la Santa Cena.
Dios proveó por Israel usando a José para darles vida a todo el pueblo de Israel. En medio de 7 años de hambre, nosotros no tenemos ni idea lo que es 7 años de hambre, pero en 7 años de hambre el Señor proveó por medio de José por su pueblo. Y vamos a ver más adelante en Éxodo que también Dios provee por su pueblo, proveyendo por medio de maná que cae del cielo. ¿Conocen esa historia? Dios provee pan que sale del cielo para su pueblo. Y no es coincidencia que en el cumplimiento de los tiempos, en el tiempo preciso de Dios, vemos que Dios provee nuevamente para nosotros sus ovejas. Jesús, el Hijo de Dios, viene al mundo dando de comer ¿a cuántos? ¿Se acuerdan en una de las historias del Evangelio? A 5,000 personas. Y luego en otra historia a 4,000 personas. Les da de comer cuando tienen hambre. Es como un cumplimiento de lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento. Pero acompañado de ese pan viene una lección muy importante. Que Jesús tenía pan de lo cual ellos no conocían. Jesús explica a las multitudes en Juan capítulo 6. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da verdadero pan del cielo es Dios, mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Ya? Señor, le pidieron, danos siempre de este pan. Y escucha lo que responde el Señor Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¿Escucharon lo que Jesús acaba de decir? Todos estaban impresionados con el maná de Moisés. Todos estaban impresionados con lo que José hizo al almacenar tanta comida. Pero Jesús viene y les ofrece algo mucho más importante. Algo que no solamente satisface el hambre de su estómago, pero que satisface el hambre de su alma. Jesús dice, yo soy el pan de vida que baja del cielo. Yo soy el pan de vida y el que viene a mí nunca pasará hambre. Y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Jesús vino a este mundo para hacer algo similar a lo que vemos en la vida de José y Moisés, pero en una manera infinitamente más poderosa. Jesús no vino para darnos comida para nuestros estómagos, para que pudiéramos mantenernos vivos unos días más. Jesús vino para satisfacer el hambre de nuestras almas, ese hambre devastadora, y para darnos vida para siempre, vida eterna. José, igual que Jesús empieza su ministerio a los 30 años de vida, igual que José. Pero diferente a José, Jesús aún hasta el día de hoy sigue intercediendo por nosotros, sigue alimentándonos por el pan de vida, el pan que nos sostiene no solamente por un momento, pero para toda la eternidad. La historia de José es una profecía que apunta hacia un Salvador que salvaría a todo el mundo que cree en Él, que salvaría al mundo y al pueblo de Dios de la destrucción. La historia de José nos pinta el amor de Dios junto con el poder de Dios. La historia de Jesús nos muestra el cumplimiento de esa profecía. Jesús, el pan de vida, vino para salvarnos de una muerte eterna. Jesús vino como siervo, sufrió y murió por nosotros para salvarnos de una muerte segura. Esto siempre fue el plan. Jesús mismo lo expresa diciendo lo siguiente: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite
en el día final. ¿Escucharon esas palabras que dijo Jesús? Yo no vine para hacer mi voluntad, vine para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es cumplir su pacto. La voluntad del Padre es cumplir con su promesa que hizo miles de años atrás de cuidar de su pueblo. Y aquí Jesús dice, la voluntad de mi Padre es que yo no pierda a nadie de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, con estas palabras vamos a concluir. Hermanos, aquí el Señor Jesús nos está enseñando de que la voluntad del Padre es que nosotros seamos salvos, que nosotros conozcamos y creamos en Jesús, y que así podemos nosotros ser resucitados en el día final. El Dios Todopoderoso que preservó la vida de los israelitas en el Antiguo Testamento aún no ha terminado de trabajar. Hoy día sigue salvando a su pueblo y no perderá a ninguno de sus ovejas que creen en Jesús. El que preservó la vida de Israel preservará también tu vida también en Jesús, nuestro Salvador. No de un hambre temporal, no de un hambre de esta semana o la próxima semana, pero de un hambre eterno, un hambre espiritual. Porque para todo aquel que cree en Jesús como Salvador, a Él les dará este pan de vida. Jesús mismo, el sustentador de nuestras almas, nos resucitará con su poder absoluto. Esta es la gran esperanza. Aquí en el capítulo 41 de Génesis hemos visto que Dios nos ha mostrado mucho de quién es Él. Es un Dios que es poderoso para salvar, un Dios que con su poder absoluto Él sostiene nuestras almas para siempre. Vamos a orar y dar gracias al Señor por este mensaje. Padre, qué maravilloso es estudiar tu palabra y saber que tú no nos abandonas, que tú, Padre Celestial, velas por nosotros. Mejor que cualquier padre humano, Señor, tú provees por nuestras necesidades antes de que nosotros sabemos que lo necesitamos. Aun cuando éramos pecadores, Señor, tú nos has llamado y nos has dado, Señor, ese pan celestial, ese pan de vida en Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te pido que cada persona aquí pueda confiar en Jesús, que cada persona aquí pueda saber que tú eres un Dios de amor que ha enviado a tu único Hijo para redimirnos, para limpiarnos de nuestros pecados y resucitarnos, Señor, con Jesús en ese día final. Ayuda, Padre, que nadie salga de aquí, Señor, sin confiar en Jesús. No permite, Señor, que anden perdidos como ovejas perdidas, Señor, pero ayuda, Señor, que cada persona puede poner su confianza en Él, porque te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.